están todos? Comenzamos con todo respeto. Estamos felices de poder platicar contigo esta noche y poder analizar los temas más importantes de nuestro país y también los temas más importantes de Jalisco. David Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Hay muchísimos temas, así que vamos adelante. ¿Cómo estás? Bien, David, así es, muchos temas variados. Hay temas nacionales, locales, mucho de qué opinar. Gracias por acompañarnos. Diego, ¿cómo te va? Bien, Jaime, qué gusto. Enrique, David, qué gusto. Y pues bueno, vamos comenzando porque los temas están sabrosos. Bueno, ha sido una semana difícil. Desde la semana pasada, asesinatos de periodistas en nuestro país. Ya van 3 asesinatos en 2022 y van 54 asesinatos a periodistas en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Están convocadas marchas en muchas ciudades de nuestro país para defender la libertad de expresión y el periodismo. Y empezamos con este tema con un tuit de Marcela Turati, en donde dice: vengo a pedir apoyo, ayuda y justicia laboral porque hasta temo por mi vida. Esto lo decía Lourdes Maldonado, que fue asesinada hace unos días. Esto lo decía en La Mañanera hace 3 años, comenzando el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Fue asesinada en Tijuana, acababa de ganar su juicio laboral. Le tenía que pagar el exgobernador de Baja California más de 400,000 pesos por haber sido despedida de forma injustificada. Y agrega Marcela Turati, es la tercera periodista asesinada en lo que va del año 2022. ¿Cómo la ven? Pues lo que preocupa es eso, ¿no? Que este asesinato ocurra justo cuando ella había publicado en sus redes sociales que ganó el juicio laboral que tenía por años, desde que en marzo del 2019 fue a decirle al presidente: oiga, su amigo, el que es el supercoordinador, el que es senador con licencia, el que va a ser el candidato a gobernador, pues trae una broncota conmigo y yo tenía un caso federal que llegó a Baja California y ya lo perdí, ya le dieron la vuelta. Hombre, si bien es una hipótesis que no podemos descartar, me parece extrañísimo que alguien asesine a una periodista por ese motivo, ¿no? Es decir, yo creo que hay algo mucho más de fondo. Sí, claro. Pero hay mucho, o sea, por 400,000 pesos Revuelto, ¿no? para Pero tal vez hay Bonilla, algo más de fondo, me ¿no? parece que Información, no ponerse en... Porque además está, claramente todo el mundo está volteando a ver, ¿no? No, yo creo que hay algo mucho más de fondo. Está el asesinato previo del fotoreportero Miguel, no me acuerdo el apellido, y está lo que viene pasando en el país en este sexenio, en los últimos 15 años, y en Tijuana, desde, digamos, el tema del atentado contra el gato Félix, primero, que lo asesinaron, y luego el atentado contra Blancornelas, también por el cártel de Tijuana. Entonces me parece que Tijuana hay mucho más que una cosa de 400,000 pesos con Bonilla, ¿eh? Pero ha sido Tijuana, ha sido Mazatlán, ha sido Culiacán, Sí, que ahorita el ha sido epicentro Sonora. es Tijuana, ¿no? Primero fue en salvo Veracruz. Baja California Sur y Jalisco, en Nayarit, todos los demás estados tienen al menos un Sí, periodista digo, asesinado la en verdad los es últimos que 15 años. es digno de comentar cómo, afortunadamente en Jalisco, no hemos padecido ninguna agresión de ese tipo. Ojalá que así siga. Yo lo que creo es que independientemente de que el caso se esclarezca un poco más, porque sí está muy turbio, yo lo que creo es que este tipo de asesinatos se dan además en un contexto de mucha animadversión de los gobiernos contra los periodistas. Es decir, si los gobiernos apoyaran al periodismo y estuvieran tratando de cuidar a los periodistas, este tipo de asesinatos serían igualmente lamentables, pero al menos habría una cierta esperanza de que de tu lado está el Estado. Digamos, detrás, exacto, ¿no? como en las guerras. Quizá, por ejemplo, en algunas situaciones bélicas, a veces el gobierno protege o trata de proteger a los periodistas, pero por las razones de violencia, de guerra, pues hay algunos que caen y mueren haciendo su chamba. Pero aquí el problema es que tanto el presidente como muchos gobernadores, y en particular el de Baja California, han sido muy beligerantes contra los periodistas. Entonces eso enrarece mucho más, porque entonces ni siquiera naturaliza la agresión, no normaliza la agresión al y periodismo. no puedes confiar en que te van a ayudar, ¿no? Veamos el caso Ahora, de Veracruz cuando estaba Duarte. Incluso Y todavía con Cuitláhuac, ¿eh? Con Cuitláhuac, van por lo menos en 6. Veracruz hay una serie de asesinatos periódicos ese y es sistemáticos. Ahora, el caso de Lourdes es también muy complejo, porque ella estaba protegida por el gobierno del Estado.
O sea, Estaba no estaba, adscrita. que es una cosa que solo en rarísima. México. Se supone que tú tienes un litigio y a ese mismo gobierno le pone- pides que te proteja. Digo, más allá de si eso o no, Diego, que eso se Claro. tendrá que investigar. Sí, Es extraño, ¿no? Que el gobierno federal no haya dicho yo protejo a esta periodista porque claramente hay un conflicto Y de es muy interés con el extraño que gobierno la, de la California. Comisión Nacional de Derechos Humanos haga el reclamo al gobierno, a la Fiscalía del Estado de Baja California y no a la Fiscalía, que es la que debe atraer el caso. Hay una Fiscalía especializada en No, agresiones bueno, contra y periodistas. peor aún si esta periodista Lourdes fue hace 3 años y el presidente canalizó a Jesús Ramírez que la atendiera. Y todavía ayer tuitea este director de comunicación social de la presidencia diciendo siempre estuvimos pendientes de su Bueno, lo dijo asunto. hoy en la mañanera que Imagínate. estuvieron conversando y que ayudaron. ¿Sí? Ahora, el tema de fondo es qué se hace, David. ¿Qué se hace con este tipo de casos? ¿Qué mecanismos se tendrían que implementar? Porque Es que a mí estamos peor incluso a ver, que en los sexenios anteriores. Cualquier ¿no? muerte es igualmente trágica y vale Sí, lo mismo. sí. Pero el asunto con los periodistas aquí y en cualquier otro país es que son muertes políticamente muy sensibles. Es decir, matas de alguna manera el derecho a informarte, matas el derecho a comunicar, matas el derecho a la libertad de expresión, que es un poco la motivación de las marchas de hoy, de esta tarde. Pero me parece que el Estado debería de poner particular atención en esclarecer este tipo de casos para inhibir o, digamos, mandar un mensaje de que todo el peso de la ley le va a caer a quien cometa un asesinato de un periodista, porque trastoca mucho socialmente, incluso más Es que otros sectores. El 90% de los casos están impunes. ¿No? todos. Hablando nada más de 2015 para acá, porque antes también hay, pero digamos de los últimos 15 años, pero de 2007 para acá, ¿no? El 90% absolutamente impunes. Y en muchos casos está involucrada la autoridad local. Es decir, la mayoría son periodistas muy locales, no digo que todos, la mayoría, ¿no? Digamos, también un 90%, que trabajan en contextos muy, precarios, muy particulares, y donde la autoridad real, que es el crimen organizado en esa localidad, sin que haya una intervención del gobierno federal o de los gobiernos de los estados Claro, para es que aclarar yo creo el tema. que hay Es que una ha habido una omisión. indolencia del Total. gobierno federal, nomás para completar el punto de Diego. Justamente en los contextos locales son mucho más vulnerables los periodistas porque son menos conocidos, porque pisan callos de intereses muy concretos ahí. Sí. Y de territorios Y sus controlados medios, por el David, y narco. sus medios de comunicación no tienen El respaldo, la potencia que puede llegar a tener Claro. otros medios, ¿no? A ver, y yo creo que esa impunidad de la que habla Diego y que reconoce la Secretaría de Gobernación actualmente, pues es el mejor incentivo para que se siga atentando contra los periodistas. No pasa nada. Se les mata, no pasa nada, y controlo, creo miedo entre quienes están denunciando corruptelas, abusos, o quienes se meten con No, pues, ¿para qué grupos la de la haces, no? delincuencia organizada, o otros grupos fácticos que también les es incómodo, una prensa crítica, una prensa que cuestione, una prensa que les dé seguimiento. Puede ser crimen organizado, puede ser intereses claro. territoriales de mineras, Claro, de claro. incluso Puede ser de otro tipo de político, explotación, intereses también. políticos muy particulares. Porque ¿no? es parecido el caso con otros de asesinatos de activistas, De activistas o ecologistas, defensores de derechos porque andan humanos, un poco ¿no? en la misma. Y los matan terratenientes, mineros, explotadores. Ahora, esto es el post, ¿no? El combate a la impunidad. Previo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace para evitar que se maten a periodistas? A ver, yo creo que Meterle también- dinero al a ver, mecanismo, por a ejemplo, ver, el mecanismo fue una A ver, simulación es que completa. el ¿no? mecanismo queda completamente rebasado cuando hay una narrativa cotidiana, tanto del gobierno federal como de los gobiernos locales, de estar cuestionando, Pero criticando. eso existía, Jaime, antes de estos gobiernos. No, a ver, pero yo creo que yo no no creo tan que sistemático, Que la ¿eh? narrativa provoque esa violencia. Puede ser que la normalice, ahí sí estaría de acuerdo. Pero no sí, creo que la no, no, provoque. no creo que la Ahora, provoque. ¿qué se hace? ¿Se le pone dinero, protección a periodistas? ¿Qué se Ay, hace para...? Yo creo que ese es un tema mucho más general, ahí sí coincido. O sea, se mata a los periodistas como se mata a los defensores de derechos humanos, cómo se mata a la gente incómoda, cómo se mata a... O sea, se mata sin la menor... sin mayor costo, ¿sí? Y con mucha impunidad. Entonces, básicamente, no hay nada que hacer. Lo que hay que hacer es, yo creo que los casos de periodistas deben ser atraídos, investigados por la justicia federal, para que la justicia federal, de alguna manera, mandara mensajes en lo local, ¿no? De que hay una autoridad más allá de los que controlan el territorio.
Pero eso no ha sucedido. Porque es que si no, mandas un mensaje contrario, de inhibición. Entonces, hay de aquel que se mete a investigar, a husmear, a denunciar. No, claro. Porque Por eso eso el diario de Juárez a ver, sacó el editorial a diciendo ver, qué quieren que hagamos para que nos Por dejen eso, de matar. aunque, Díganme. aunque el presidente diga que se aprovechan los asesinatos de periodistas para criticar a la 4T, pues no. Yo creo que el caso de Lourdes es paradigmático porque ella fue a la mañanera a decir, temo, es dramático, temo es dramático, por mi es vida. dramático, O es sea, dramático, es dramático. Al presidente le dijo. Es dramático. Entonces, si eso no dispara un mecanismo de protección eficaz, pues ¿qué se va a pensar de los Ahora, de Bueno, los eso casos? detonó la marcha de hoy. Por cierto, debemos de advertir que no están nuestras compañeras porque están una enferma de COVID y otra indispuesta, pero hoy es un día excepcional, puros varones en este programa. Así es. Ahora, se reabre, Diego. Excepcional, David. Excepcional, no en buenos términos, pero es excepcional. Oye, Diego, pero se reabre el debate sobre la Ley General de Comunicación y en particular sobre... Aparte de las balas, vienen Sí, las leyes también que pero fíjate, entorpecen el en periodismo. vez de ir a estos temas, que son los temas centrales Claro. en contra de la libertad de expresión, se va en contra de esta estupidez Sí. de opinión, información, ¿Qué? sobre regulación, que nadie está pidiendo. Lo que estamos pidiendo es que se atienda la Pero fíjate, violencia. aquí hombre. en la corte, ¿No? la que de repente revive un tema Y le da de pronto estos que aparentemente pasiones ¿no? regulatorias a la corte. Sí, que es un tema que aparentemente estaba muerto porque hay que recordar Estaba que se muertísimo. intentó Muertísimo. En 2005, 2006 lo vuelven a matar. No, Peña volvió a salir. ese sale en el 17, 2014. El 14, en el 17 lo, En el 17 lo el matan. Congreso lo deroga. Y ahora se revive. Ahora, yo creo que el derecho de las audiencias a que no se transmita información pagada sin que diga que es pagada, eso me parece que es absolutamente un derecho de Legítimo. toda audiencia. Sí. Sobre todo cuando se trata, como en este caso, que están obligados a ser defensores de las audiencias las televisoras públicas, ¿no? Sí, porque ahí es una responsabilidad mayor, ¿no? Ahora, yo quiero ver cómo le van a hacer en Canal 22 para separar, ¿no? Para Este, hacer- Van a bloquear todas las Para, señales. para separar la opinión. no, Quitando primer plano, el resto lo van a bloquear. ¿no? no, pero Todo es es mi publicidad opinión, oficial. ¿no? Publicidad oficial. No puedes separar. Pero eso ¿sí? es... Opinión de información en el sentido, es decir, me parece que es una espada de A ver, Damocles Diego, muy y la delicada. gente, y la Y gente no no es sería- tonta. Claro La que gente no. sabe cuándo es A información ver, y cuándo es ese es opinión. O sea, ese es el por tema. favor, ¿no? Ese es el tema. Es que- Efectivamente, una regulación de ese tipo, propia de estados totalitarios tipo China, Corea del Norte, en Cuba, donde hay eso. A ver, eso es como ofender la inteligencia de los ciudadanos y las ciudadanas que deciden oír un noticiero de radio, oír un noticiero, ver un noticiero de televisión, que claramente saben Ese no es ningún distinguir problema ahorita. cuando estás opinando, Enrique, o cuando estás dando una nota informativa. Totalmente de acuerdo. Vamos al corte, seguimos en Con Todo Respeto. La polémica propuesta de Pedro Salmerón como embajador de Panamá, señalado de acosador, el presidente lo defiende porque no hay denuncias formales. Su designación fue defendida a capa y espada por el mandatario, argumentando que no hay denuncias sobre su persona. Pero hay más. Su familia tiene toda una red dentro del gobierno federal. La esposa Gabriela Pulido Llano es la directora general de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural. Su hermano, Luis Arturo, es subgerente de contenidos editoriales del Fondo de Cultura Económica. Y la prima, Yutzil Guadalupe Sanginés Sayavedra, es la subdirectora de Transición Energética y Cambio Climático del CONACYT, con un salario de 56,296 pesos brutos. Pues es una tradición, una larga tradición, el nombrar a políticos o compromisos políticos y de campaña en las embajadas de México en el exterior. No es de ahora, es de siempre. Pero pocas veces había una polémica tan fuerte en torno a un nombramiento como la de Pedro Salmerón, que lo ha propuesto el presidente para ir de embajador a Panamá. Y Panamá, el día de hoy,
no lo ha negado, no lo ha rechazado, pero sí una vocera de la Cancillería panameña ha dicho que ya le notificó a México la decisión de su país en torno a este caso. No sabemos si le van a otorgar el beneplácito o no, pero lo cierto es que la polémica sigue porque Salmerón es, como usted ya lo vio, un personaje polémico que tiene acusaciones y que ha dado muchísimo de qué hablar, no necesariamente por buenas razones. Enrique. A ver, yo empezaré diciendo que es cierto lo que comentabas, que normalmente se utiliza el Servicio Exterior Mexicano para acomodar gente y para nombrar embajadores, cónsules, representantes que son incómodos políticamente a nivel nacional. Entonces, pues mejor los sacas del país, los mandas O a para otro. premiarlos también. O premios de consolación, Sí, ¿no? exacto. Hay de Y todo. me iría más por ese Quirino. lado, ¿no? Premio de consolación, ¿no? Como diciendo, te vas, vives bien, ¿no? Ha habido de todo. Ha habido de Hay todo. de todo, hay. Pero te voy a decir una cosa. Yo creo que como nunca se ha devaluado el Servicio Exterior sí. Mexicano. Sí, O sea, sí. ahí sí, Cada vez el peor. presidente sí no ha nombrado prácticamente a ningún embajador de calidad. Pero, o sea, España, Quirino Ordaz, ¿qué historia tiene? A Porfirio en relación? Muñoz en La Habana. Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, que no sabemos si lo van a nombrar. Ya porque lo hasta, notificaron a oye, Porfirio, porque Porfirio Diego, hasta el no momento, está notificado lo y que el sa- embajador de México en Cuba no está notificado. Oye, lo que sabemos es que Muñoz Ledo se autonombró como embajador en Cuba. Se Pero no autodestapó, sabemos nada nunca más. hubo una- Ahora, A ver, pero Díaz, Díaz, yo creo que sería el son- más son- salvable en todo caso ¿Quién? el de Muñoz Ledo. Ah, no, a La totalmente, Habana. pero No. lo que digo es que Yo- Marcelo Ebrard no ha no dicho puedo. que en realidad tiene el No, nombramiento. Porfirio ya no tiene edad para ser representante del país. Sí, pero a ver, por no favor. con Cuba, pues, ¿no? total. A ver, solamente dos cosas con relación a eso. Uno, se me haría muy grave que México aceptara que Panamá le diga no a un embajador. Por más que tenga vinculaciones, señalamientos, no hay ninguna sentencia contra Salmerón. Si hubiera sentencias, violaciones previas, yo lo entendería. Es más, yo te diría, es un impresentable como embajador, yo no lo hubiera nombrado, pero creo que Panamá Pero a no ver, tiene ningún argumento y ninguna justificación para negar una decisión soberana a México sobre quién es su embajador en Panamá. hay un A mí tema. me parece que ahí se están pasando la raya. Cuando sale el asunto del acoso, lo sacan del Instituto Mexicano De las revoluciones, ¿no? de las revoluciones de la Revolución armadas. Mexicana. Sí, exacto. Esa cosa que se inventó ahí. Si no tiene la calidad moral para estar ahí, tampoco la tiene para ser embajador, ¿eh? Y acuerdo, ellos lo creyeron. de acuerdo. Segundo, el señor fue enviado a Guadalajara literalmente de aviador. De aviador. ¿No? O sea, sí es además, digamos, en términos, digamos, porque lo de la familia, pues sí queda claro que es una familia cercana al poder y que hay un abuso de poder también de parte de ellos. Pero Panamá, yo creo que no la tiene fácil, porque el hecho de que no haya denuncias penales no quiere decir que no sean formales, porque las denuncias frente a una autoridad universitaria son denuncias ¿Pero en formales. qué se justifica negar el placet a un embajador? ¿Qué? ¿En qué tiene mala fama? ¿En qué es un Nos no casi nos grato? tiramos una ley de la revolución. No. No, O sea, yo creo que que lo van a terminar aceptando, Panamá lo le que va a están decir, subiendo el costo. si no es digno de estar en un cargo en tu gobierno, ¿por qué lo vas a hacer de acá? No, bueno, es que no puedes hacer eso en Jaime, diplomacia. A ver, No puede ser. yo creo que sí estamos ante uno de los episodios que más ha degradado el tema de la representación diplomática de México en el extranjero. Como se ha dicho, siempre se ha estilado, no hay un gobierno que se salve de haber respetado a los diplomáticos de carrera, ¿no? A los que han salido del Instituto Matías, por decirlo de alguna forma. Siempre lo utilizan para desde dar premios de consolación, desterrar a las voces que no quieren que estén cerca o ayudar a alguien que se le quiera ahí dar un premio. Pero creo que en este caso, o en otros casos, se ha tratado de figuras políticas, académicas, con un gran prestigio, que no tienen una sombra detrás o que no tienen un cuestionamiento a su reputación, como en este caso de Salmerón, o como en otros casos que son personajes que no tienen ninguna carta credencial para que les des una representación de México en el extranjero. Creo que eso le está pasando a la 4T y eso... Como Claudia Pavlovich, por ejemplo. Exactamente, o sea, cómo también A ver, te sirven las embajadas para maicear Claro, políticos. tal Es que, a ver, se vendieron, veamos, veamos otros dos casos, precisamente el de Pavlovich y el de Quirino. Quirino Ordaz fue uno de los mejores gobernadores evaluados. Sí, Y sí. en su caso sí es una suerte de premio de consolación. Se han hecho muchas lecturas de qué tanto entregó Sinaloa Sinaloa. a la 4T, clarísimo, etcétera. Sonora Pero entregó. independientemente... ¿Qué tanto mucho?
Así tanto del 90 al 100 como el 99. más o menos. Entregó Sonora, Pavlovich. Pero el punto es que Quirino no es alguien que haya sido objetado por la Cancillería española El de Campeche por ser también impresentable, sino por el hecho de que ha habido una serie de afrentas del gobierno mexicano a la corona española. Es decir, el hecho de que se haya, Hay un problema diplomático. se haya, Un problema diplomático. digamos, atrasado el beneplácito para Quirino, tiene que ver con el enfado español de decir, a ver, no, te lo voy a aceptar porque incluso él es un cuate presentable, sabemos que su gobierno hizo buenos tratos con empresas españolas, pero no cuando tú quieras, presidente. En el caso de Panamá, quizá pueda ocurrir lo mismo, quizá lo nieguen. El hecho es que nunca habíamos visto en la historia diplomática mexicana, y lo decía el saliente de la Matías Romero, porque uno de los fichajes más interesantes del presidente ha sido Alicia Bárcena, que se viene al Matías, que claramente es un relevo anticipado de Ebrard. Pero ese es otro tema. El punto es que Quirino, Salmerón y otros nombramientos, como el de Jorge Hernández, que también fue muy polémico, el agregado que lo cultural, destituyó, más bien. lo despidió en plenas Por funciones sin criticar al avisar. presidente. Eso sí es grave. Pero claro el que hecho es que grave. México ha dado mucho de qué hablar, no por buenas razones, digamos, en los organismos internacionales. México siempre abusó de la figura de las embajadas y los consulados para premiar, castigar, exiliar, lo que sea, pero nunca habían presentado perfiles tan malos como ahora. Nunca. Ese es el Pero problema. Perfiles malos siempre ha habido. ¿eh? No, pero de este Pero no tamaño tan escandalosos, No, de este Diego. O sea, tamaño el Nunca nivel de había habido escándalo es... tantos escándalos. A ver, cuando manda Echeverría Díaz Ordaz, ¿no? Que nunca puede presentar credenciales porque se vuelve loco dentro de un hotel, ¿no? O aquí, cuando viene la explosión del 22 de abril, lo que hacen es mandar a Cosío a Guatemala, ¿no? En el mundo, la diplomacia mexicana es conocida por tener buen nivel en general. Pero, A ver, exactamente. siempre ha habido malos nombramientos. a lo que voy- Pero era buena la diplomacia Pero mexicana y yo ahorita... creo que en todos los países del mundo sucede eso. Siempre, de hecho, debe haber un porcentaje de políticos y un porcentaje de político carrera, coincido. y Bueno, Está reglamentado. Bueno, ¿a quién, No se- no a se- quién le no se entregaste la respeta. Es que principal lo que embajada dice- de México, la de Estados Unidos? A Esteban Moctezuma. ¿A quién? Pero mira, Esteban Moctezuma ¿Y de parte es... de quién? Pero Esteban Moctezuma es representante. O sea, es alguien... Es claro, un tiene cuate nivel, educado, tiene sí, nivel, Pero tiene ¿qué nivel. intereses representa? Es azteca, ahí sí te estaría de acuerdo contigo, Era el pero... ministro de Educación. No está mal, no está mal. Sí. Pero ¿Quién no sabe dice- cuál es peor, no? Entregar la educación Yo azteca o la embajada. Puedo creer que no es el mejor, ¿no? No, por los pero intereses que es representa. alguien- Sí, no es tanto alguien por su que le formación. Pero entiende, en América Latina, una de las mejores diplomacias es la brasileña, que antes admiraba Junto a la con la mexicana mexicana. y que ahora es mucho mejor que la mexicana, porque simplemente el porcentaje de nombramientos políticos está acotado es a que un el fondo- porcentaje menor y se respeta. En México ya no se respeta Es que ese el fondo porcentaje. es que el presidente le tiene una profunda repulsión y un profundo rechazo a la política exterior. y Se la a los tiene. diplomáticos no los- le interesa. los considera no, a ver, fifís. les parece fifí. Cuando digo que la mejor política gastalones. exterior en la interior es mandar a Es todos que de aquí digo, para allá. ahí está el asunto. Es que básicamente estás enviando todo. ¿Qué hago? No voy a poner a Quirino en el gabinete porque se me hace una revolución interna. No voy a poner a Claudia ahí. No voy a aceptar que hay un pacto político con ellos. Los mando lejos. A ver, los es de- el modelo a ver. priista así, Por seguido excelencia. al pie de la letra, pero quitando no, lo importante pero- que es el modelo. Pero de- ve como una extensión El modelo de la PNR política de interna. puestos de su gabinete. yo diría que es sin PRI, es entender PNR. PNR puede la ser. importancia estratégica de esos espacios. Claro, y por eso, y lo decía bien David, estoy de acuerdo con él, por eso países, a ver, España no deja de ser uno de nuestros 3 socios más Claro, importantes a ver, del mundo. la por eso embajada España más se impor- tarda, no tanto por Quirino, porque después, no tiene nada después de para objetar Estados a Unidos Quirino. y Canadá, Lo que es la hace- embajada más importante. Sí, pero Claro. lo que hace, La segunda. yo creo que ya China ha de estar rivalizando con Canadá, ¿eh? Sí, puede estar pero, ahí. pero por el TLC, hombre, sí, finalmente son dos embajadas muy fuertes. O sea, Washington, sin Beijing duda. está creciendo brutalmente, A nivel pero todavía brutal. no es tan importante como Canadá. ¿Como Taiwán? Pero ¿Quién sabe? en Europa es España la uno. Ahora, Sin duda, estamos por mucho, sin poniendo duda. el foco en a quiénes están nombrando. Nos preocuparíamos más si vemos a quién quitó. No, y la ¿A otra, quién ¿y quitó quién de- está nombrando? Oye, Porque no es Marcelo, ¿eh? ¿A quién quitó de unas embajadas a unos diplomáticos de carrera sumamente prestigiados? Fifís. Es que tienes toda la razón. Lo acabo de platicar con un amigo en la Cancillería que es embajador en la banca, que no puede hablar porque me mandó el artículo 42 de la ley de banca, no en la servicio. banca. En la banca de la banca de que no Sí, que está aplican el esperando que cambio. lo metan, en En la cambio. Reserva Nacional de La Reserva Reserva Nacional. Nacional. Renata. Y es tristísimo porque no pueden decir nada y lo peor de todo es que quien tiene las manos atadas es Ebrard. Estos no son A ver, nombramientos ¿quién le del avisa a canciller. Ebrard? ¿Quién le avisó a Ebrard de este cuate de Panamá? Nadie, Nadie. todos se enteran en la mañana. Oigan, pero vamos a ver el cartón del día, que está buenísimo. Digo, no buenísimo, tristísimo. Adelante. Ese es el de Cucho, ¿no?
El de Cucho hablando de los asesinatos de periodistas, ¿no? Terrible. Terrible. Bueno, la República Mexicana pintada de rojo. O más bien la sangre haciendo la República Mexicana, ¿no? Con un balazo ahí, el Sí, ya tienes basta. razón. Por los hechos en Tijuana. ¿Quieren ¿no? comentar de la marcha, de las protestas de esta? ¿Cuántas habrán sido? No son... Prácticamente son en todas las ciudades todas las ciudades capitales de la República, no sé ¿no? cuántas se dieron finalmente, pero 36 estaban parece ser, ¿no? convocadas más de 30, sí. Aquí en Guadalajara es ahorita a las 6:30. Bueno, fue a las 6:30. Fue a las 6:30 de este martes. En la Ciudad de México hubo una manifestación afuera de la Mañanera y hubo otra ahorita a las 8:30 de la noche. Sí, ¿no? de fotoreportero la mañanera. Yo creo que y se están moviendo desplegados que llevan ya más de 4,000 firmas, ¿no? O sea, sí creo que está moviendo este caso. Un antes y un después, ¿no? En este tema. Esperemos. Este es un día importante para el periodismo mexicano y pues estamos de luto por este asesinato. Volvemos, no le cambie, seguimos aquí Con Todo Respeto. Tramita el magistrado José de Jesús Covarrubias varios amparos contra el proceso de desafuero que se le sigue en el Congreso local. Dice que violentaron sus derechos y que los medios de comunicación ya prejuzgaron su caso. El magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas abrió varios frentes de defensa y presentó amparos tanto contra el proceso de desafuero en el Congreso del Estado como contra el procedimiento administrativo que se le inició en el Poder Judicial. Además de que acusa violación a sus derechos humanos y que los medios de comunicación lo prejuzgaron. Bueno, aquí no puede haber un prejuicio porque, a diferencia de otros casos que hemos estado hablando, como el de Pedro Salmerón, en este caso específico del magistrado, hay una grabación, hay un video en donde se ve que el magistrado abusa sexualmente de una menor. Lo que está buscando claramente el magistrado es encontrar fallas al proceso, encontrar algunos elementos, Diego, que le permitan pues tirar el caso, realmente, Claro. Porque ahí sí no hay mucho debate. La evidencia está y están los videos, ¿no? O sea, no hay mucho debate. En la noche de hoy se debe resolver el tema del desafuero, ¿no? Ya tienen que horas, ¿no? inicie, sí. Empezaron pasadas las 3. Empezaron hoy en la tarde, pero a ver, yo creo que aquí, efectivamente, uno, hay una evidencia de video. Dos, me parece que la manera en que ha sido tratado en los medios de comunicación en general ha sido más bien benevolente con él, porque sí, a ver, claro que han acusado a partir de un video, pero me parece que no ha sido, digamos, el escándalo que debe ser. A eso me refiero. Sí, No, o sea, hay esos niveles. Y la otra es que me parece que el Poder Judicial ha sido muy tibio, muy tibio en su Como reacción. siempre, ¿no? Debió haber sido mucho más bravo. A ver, ¿y qué nos refleja eso del Poder Judicial? Que eso es también lo preocupante. ¿Cómo hay una red de complicidades donde todos se protegen las espaldas porque saben que en algún momento hay posibilidades de que se vean en esa misma situación por la forma tan patriarcal que se ha manejado el Poder Judicial, ¿no? Entonces, a eso se debe ese comportamiento tan tibio del Poder Judicial, las largas, e incluso eso lo podemos decir, alcanzó al Congreso de mayoría de mujeres, ¿eh? Porque en el Congreso también ahí le dieron largas, vamos a ver en qué termina hoy. Yo creo que es una prueba para la legislatura local y desde luego también una prueba para el Poder Judicial y su nuevo presidente que tiene apenas un año y que la verdad pues no ha dado ningún golpe Coincido fuerte contigo. Está muy lejos de que lo que diga esperamos. Claro. que va a cumplir su Daniel promesa Espinosa Licón. que hacen todos los presidentes cuando llegan de Bueno, limpiar el Poder Y Judicial. dio su informe a finales del año pasado diciendo que todo era maravilloso. Pues no. Claro, Sí, que lo maravilloso encontró el Poder Judicial. mejor de lo que uno hubiera pensado. A ver, a mí me parece que efectivamente, quizá en el caso del Congreso, suponiendo sin conceder, han sido particularmente lentos porque han querido ser particularmente cuidadosos. Y eso me parece porque bien. saben Eso me parece que bien. si se tropiezan, que si se resbalan, se les puede escapar y entonces Y quedarían que está en ridículo. frente a un magistrado que tiene muchos Que tiene recursos. muchas en ese mañas y muchos contactos y Poderoso, mucha influencia. poderoso. Entonces quieren
quieren realmente tenerlo. Y creo que al final, ya lo sabremos mañana, con lujo de detalle, si fue bueno o no. No es el caso del Poder Judicial, que pudo haber actuado mucho más contundentemente, con mucha más claridad, deslindándose de este magistrado, y en cambio sí hubo hasta un solapamiento institucional, que me parece que es lo más grave de todo. Sí. Yo lo que creo es que si el magistrado tuviera la oportunidad de renunciar e irse a su casa y pedir disculpas y que muriera ahí el asunto, Lo haría. quizá se podría negociar una cosa así, suponiendo sin conceder otra vez. Pero el hecho es que se tiene que sancionar y se tiene que castigar esa conducta. No puede quedar impune. Entonces, digamos, la preocupación del magistrado es que no solo le quiten la chamba, el hueso, el ingreso, el poder, sino que además lo procesen, Claro. que lo puedan llevar a la cárcel. Pero además- y esa pero además, es la consecuencia es lo de que sus toca. actos. Es lo que corresponde. O sea, es que eso es importante aclararlo. Lo que está pasando en el Congreso es simplemente quitarle el fuero. Para poderlo juzgar. Hay que recordar efectivamente. que en el Congreso están citados los diputados, está citado Covarrubias Dueñas y está citado el fiscal. Sí. Se le tiene que quitar el fuero y el fiscal empezaría la acción penal en contra de Covarrubias Es Dueñas. que como- Se supone que este es el proceso. A ver, Enrique, es que lo dijiste muy claro. Habiendo un video, una evidencia tan contundente, no hay hay para forma. dónde hacerse. No hay forma. Entonces, él sabe que si no se defiende como gato boca arriba y trata de tumbar con legalismos este proceso, se puede ir a la cárcel. No, bueno, a ver. Y entonces, y- ese es el... Ahora, qué a bueno ver, que lo sabe. Y ¿no? todo el mundo Pero lo pensaría. sabía antes. Y todo el mundo Siempre lo pensaría, supo. después de esto está preparando su defensa, pero no solamente eso. Combatió legalmente y se amparó para no dar manutención a los hijos con los que vivía, con Claro, su es que tiene expareja unos primer antecedentes matrimonio, ¿no? terribles. Combatió, No, a ver. combatió la sanción de que lo dejaran a medio Y sueldo. en la Facultad de Derecho de la universidad están miles de denuncias, casos de de personas casos. que lo señalan directamente a él por acoso. Entonces- A este cuate se le protegió durante muchísimo tiempo. Años, Bueno, años. Tan es así que ni siquiera han podido darlo de baja en la Universidad de Guadalajara. No, pero el proceso... Él sigue en la Universidad de el- Guadalajara. no, pero el proceso va más rápido. Ahí hubo un deslinde más entiendo que fuerte. está el proceso administrativo, pero no se la ha podido dar de baja y no A va a ver, ser creo que la tan Universidad de fácil. Guadalajara, al menos en el discurso, fue la primera que dijo se le da de acabó. baja. Sí. ¿no? Pero a lo que me refiero es que sigue cobrando en la Universidad de Guadalajara. como Porque los seguramente también. No, porque aparte es su derecho a defenderse. Al final, Sí, sí, sí. se Claro, tiene ¿no? que defender. Pero a ver, yo ¿no? creo que en el discurso de las instituciones Sí. en las que él tenía adscripción, la que respondió más rápido fue la Universidad Estatal. Aunque está todavía en Luego el discurso. Congreso del Estado y al final el Poder Judicial, que es la más importante, porque Ahora, justamente lo su fuero preocupante proviene de ser sería magistrado. que acabe en el Congreso, porque pasó lo mismo con Elisa Young. Se Claro. le quita el fuero a Elisa Young, Y no pasa Y nada. va no al pasa nada. circo, votan los diputados y no pasa nada. No, a ver, uno, que ojalá la fiscalía arme un buen caso, ¿no? Y dos, ojalá cuando llegue a ser juzgado, si es que le quiten el fuero hoy, que todo parece indicar que sí, ¿no? Si llega a ser juzgado, que no haya entre los juzgadores conflicto de interés. Porque el conflicto de interés está no solo digamos, en la relación que puedan tener con él, sino incluso de que él no denuncia a otros. O sea, como- Claro, lo van a juzgar no solo, no pares, sino ver, subordinados. es Jueces que- van a a juzgar a un ex magistrado A ver, sí. y A ver, puede lo más haber seguro es que implicaciones. suba a Si es, nivel un caso, federal. si es un caso muy interesante, que yo creo que va a crear un gran precedente, por eso la enorme responsabilidad que tienen diputadas, diputados, magistradas, Fiscales. ministerios públicos. A ver, yo A creo ver, que... nada más aquí el tema es un personaje sumamente poderoso en ese gremio, en el gremio de los abogados. Muy bien colocado. Del tema Ahora, de la procuraduría, del tema de los Es juzgados. que yo ahí dudo, Jaime, porque en el caso de la universidad ya decíamos, no se le ha podido quitar el sueldo, pero se inició todo el proceso que se tiene que hacer. En el caso del Congreso creo que lento, pero está haciendo lo que se tiene que hacer, que es desaforarlo. Yo lo que dudo es en que la Fiscalía tenga la posibilidad de armar un caso de fondo. Lo digo en serio, porque pasó, por ejemplo, con Joe Malek, A ver. que estaban todos los elementos para El armar el video, caso. el Y hubo choque, alteración, la hubo No, muerte. todo y se no pasó sabe. nada. Y la Fiscalía actuó tan lento que le permitió a un grupo de abogados fuerte Sacar poder al alterar muchacho. todo e incluso que saliera que no había tomado en 5 años alcohol Sí, sí, sí. este Y futbolista. que no iba a Es decir, alta velocidad, si en vemos fin. cuántas ha bateado, qué porcentaje, ahorita que está el béisbol muy de moda, qué porcentaje de bateo Pues trae la ya está Fiscalía. ponchadísimo. Es bajísimo. Ponchadísimo. Es bajísimo en estos casos. ¿eh? Pero, Sí. a ver. Los de la Fiscalía Anticorrupción, los de... Yo creo que este es un caso que es socialmente más... mucho más sí, importante sí, eso sí, y sí sí. creo que va a haber una Bueno. mayor atención.
Sin duda, Pero las puede haber acuerdo de que la fiscalía sea el tonto útil, claro. A ver, las fiscalías son la gran preocupación en este país. Hoy acaba de salir, bueno, ayer a las 11 de la noche se liberó el índice mundial de corrupción. México volvió a salir ahí en el... Pues en, No, pero lo interesante en es los que más la bajos. corrupción ya se perce- acabó en este país, ¿no? Oye, y lo que la preocupa es que percepción baja. la gran Ahora sí preocupación, empata con la realidad. la gran preocupación es la inoperancia de las fiscalías. Claro. Yo lo que creo en este caso, nomás para cerrar el punto, yo considero que va a pasar lo que adelantabas, que efectivamente lo van a desaforar, pero no lo van a poder procesar y medio que lo van a tratar dizque de castigar y en la parte del castigo va a quedar impune. Porque eso es lo que están negociando, seguramente. Es decir, ok, muere, me quitan la magistratura, Y me voy a también mi hay que recordar, casa, David, pero no me lleven al que bote porque tiene- si no canto y entonces me llevo entre las patas un montón. Tiene- Porque les conozco muchas cosas. Claro. Tiene pensión fifí, ¿eh? Además, Tiene O sea, pensión. o sea, él tiene todo. Este cuate sí Es lo que no quiere el pisar sistema la hecho ca- persona. no quiere ir a la cárcel. O sea, Oye, y la ¿no? pensión la tiene por su trabajo en... No sé, pero tiene pensión. Pues yo me imagino que en el tribunal. No, sí, a ver. Bueno, pero cuando el estaba de tribunal magistrado, electoral, al ganar como magistrado Pero se le aparece suspende la pensión. En las notas que se hizo sobre los pensionados fifís aparece Covarrubias Dueñas. sí, o sea, tiene pensión del Estado. Pensión del Estado. ¿sí? Pensión del Estado. Está adscrito a la Universidad de Guadalajara y cobra en la Universidad de Guadalajara. Exacto. ¿sí? Es magistrado. No, está tremendo. No, bueno, son No, muchachazos. no le falla ninguna. Bueno, vemos, póngale el nombre, que está buenísimo. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. A Hernández del gobierno no le salen muy bien. No, De otros temas le Pero salen bastante yo creo bien. que de los mejores cartones de Hernández Sí, en el sexenio, ¿eh? pues yo y creo que es que un gran bastante. cartonista. Porque Sí, es un gran oficialista. Sí, sí, aparte asumido y todo, ¿no? Vendidazo. No. Pero bueno, hoy le pegó. Yo le pondría, vamos a la playa, los invito a Cancún. No, Palazuelos extendiendo la invitación. Involución en movimiento. Yo le pondría evolución mexicana. ¿Cómo era la evolución mexicana? ¿No? La Le pondría evolución MC. mexicana. Ah, claro, era un eslogan, La ¿verdad? evolución mexicana. No, yo le pondría así como, siempre se puede caer más bajo. ¿Qué asunto este de Palazuelos, no? Sí. Terrible, terrible. Oigan, pero Palazuelos en el PRD lo batearon, ¿no? No Porque sé iba a si ser lo por el No, no se lo PRD. batearon, no, él bateó, porque iba a ser PAN PRD él, ¿eh? No, a ver, todos andaban ahí detrás de Palazuelos, Sí. ¿eh? Es que ese es el problema también no solo de No, el de Morena, MC. de la oposición, es que pues, tener que acudir a Palazuelos como candidato. Fíjate, Bueno, a mí me decía misógino. un amigo en Cancún. A ver, leí tu editorial. A ver, te voy a decir una cosa. Yo no sé si sea peor este cuate o la bola de bandidos que están ahorita. Por lo menos ese cuate es buena onda y divertido. Ay, por cierto, le cae muy Bueno, bien es el que era Chapo. fifí como No, él. le cae muy bien el Chapo. Es mi rey. Una cosa es ser Es mi fifí y otra rey, cosa es ser mi rey. es el rey de mis reyes. Es el rey de los Es reyes. el rey. Vamos al corte y cerramos con todo respeto. La Fiscalía General de la República tendrá que investigar a López-Gatell por acusaciones de homicidio imprudencial por el manejo de la pandemia en México. Aun cuando parece difícil que podamos ver al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sujeto a proceso por homicidio imprudencial por omisión y negligencia, un tribunal abrió la posibilidad para que dos familias que presentaron las denuncias en noviembre del 2020 tengan una esperanza de justicia. Después de las denuncias por polémicas inversiones, en Pensiones del Estado invertirán 391 millones para construir el edificio de Ciudad Judicial Laboral, que rentarán al gobierno estatal por 2 años. Bueno, ahí tiene usted dos temas polémicos. El primero que no se veía venir, pero que mucha gente le traía ganas, que era una demanda en contra del zar anticovid mexicano López-Gatell, y que ya un tribunal ha ordenado esta investigación. Vamos a ver si la Fiscalía es capaz realmente de abrirle un proceso e ir hasta el fondo de este tipo de acusaciones. Finalmente sabemos que López-Gatell ha sido más que polémico por decisiones y sobre todo anuncios que ha hecho
en contra de muchas de las medidas que ha dictado el Organismo Mundial de la Salud para prevenir el COVID. ¿Cómo la ven? Yo discrepo, se veía venir. ¿Sí? Ya desde hace tiempo se venía advirtiendo que en muchos países se han puesto demandas en contra de los encargados de la gestión de la pandemia. Ahora, yo creo que es un exceso, porque desde mi punto de vista... Ni por responsabilidad política, no. Ahí voy a ese cambio, que ahí sí estoy de acuerdo contigo. Creo que responsabilidad penal no. No. Porque aparte de una pandemia, cosas nuevas, y se equivocó mucho, aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Sí creo que como en otros países se puede abrir una comisión parlamentaria, una comisión en el Senado, una comisión en el Congreso, donde se analicen las decisiones, se presente un informe y se digan, estos fueron los errores, y que haya, ahí coincido contigo, David, responsabilidades políticas. Pero ir a lo penal y que los tribunales definan lo que tienen que hacer los políticos, a mí me parece que es cruzar una raya. Y además, en este caso, quien está poniendo la demanda, Javier Coelho, ¿no? Un abogado de colmillo muy retorcido, de mucha experiencia. Que quiere business, que quiere business. No, me parece Y que venganza, esto ¿no? es absolutamente político esto, ¿no? Es decir, Totalmente. Son y decisiones políticas. Lo que sí va a desgastar todavía más a López-Gatell y a Gertz Manero, porque está obligando a Gertz a investigar a Gatell, Claro. ¿no? Que ese es donde yo creo que está la jugada de Coelho, en el desgaste que va a desgastar al provocar. gobierno, ¿no? Sí, desgastar al Desgastar gobierno. Porque uno va a quedar mal, es decir, si López-Gatell logra quedarse en su cargo, pues habrá desgastado al fiscal, y si, aunque no lo imputen penalmente, pero que sí le finquen algún tipo de responsabilidad política, tendrá que dejar su cargo. Entonces, alguien va a perder. Oye, pues aguas si López-Gatell era amigo de Santiago Nieto, porque entonces sí. Entonces sí, Gertz Manero se le va a Yo dejar creo que ir. lo dejó de seguir en redes. Se dijo. le va a dejar ir con todo, ¿no? No lo conozco. Se le va a dejar ir con todo. No fui a la boda. A ver, Gatell es del grupo Sheinbaum, es el grupo que viene de la UNAM, del CEU, ¿no? Del movimiento aquel del 86. De los Sería más cercano a Gertz en ese caso. Entonces, lo que sí creo es que tiene muchas aristas este juego. Es desgaste. No creo que vaya a eso no llegar se a nada. tiene que llevar en procedimiento pero penal. Coelho sí es alguien que tiene los suficientes contactos para llevarlo a medios, para generar escándalo, para hacer Sí, desgaste. un caso Sí. grande. Y bueno, y no le cuesta mucho trabajo lograrlo a Coelho, porque pues López-Gatell se ha ganado a pulso pues la animadversión de, pues tiene una muy mala relación. Yo no sé si a Muy nivel mala prensa, nacional como se cuál dice. sea la popularidad de él. No sé si está medida la credibilidad, popularidad, La la aprobación de él. levantaron hace Pero tiempo el el Universal rockstar fue- de la revista Quién ya no existe. Ya no es. A ver, al principio de la pandemia era el rockstar. El rockstar de. Pero ahorita A ver, ¿cómo está? yo lo el último que vi rockstar fue de los hace como- primeros 6 meses de la pandemia. Acuérdense que le sacaban canciones, TikToks. Hace como 5 meses vi una del Universal y estaba como en 50 y tantos. Ya estaba a la mitad. No estaba tan A ver, ahora sobre el tema de pensiones, la inversión esta que se anunció en medio de una crisis de investigaciones y demás, donde se anuncian una inversión de 400 millones en un edificio que se le renta al gobierno del Estado. Diego. A ver, aquí el tema es si le conviene o no pensiones. O sea, a pensiones lo que hay que revisarle no es si la inversión es en asunto público, en asunto privado, sino cuál es el retorno de esta inversión. Y me parece que lo que se pone aquí sobre la mesa es si no lo está usando el gobierno como caja chica. Y eso me parece que sería riesgosísimo y contrario al discurso que ha tenido el gobernador, que hace un mes estaba ahí, o menos, 15 días, acusando los malos manejos y ahora usando pensiones como caja chica por falta de liquidez del propio gobierno. Ahora, esto es, tú dices, si le va a dar retorno la ciudad judicial laboral. Sí. Si le va a dar retorno. Le va a dar retorno a pensiones, ¿no? La O sea, verdad es que yo no si es tengo un los proyecto que elementos. se sometió, Claro, dijeron, es que va. la pregunta exacta es no solo si le va a dar un buen retorno, sino también hay seguridad sobre ese retorno. Porque Claro. el problema de algunas promesas de inversiones que fallaron, como la de Abengoa, es que prometía un altísimo retorno. Abengoa claro. no prometía, ¿eh? Porque Abengoa estaba quebrada. Bueno, pero pero por cuando ejemplo, se Chala- decidió- Catepec, sí. Una tasa Chapultepec, altísima, sí. En su pero momento- con un riesgo igual de alto. Por eso, tiene que haber retorno y certeza, porque no solamente es jugarle alto riesgo, sino con certeza porque es el dinero de los trabajadores. La pregunta que hace Diego me parece que es justamente la pertinente, porque ¿cuál es la diferencia entre invertir en un edificio para el gobierno del Estado que no tiene dinero el propio gobierno del Estado para hacer o en cualquier otro negocio, bodegas, cualquier cosa? ¿Por qué le tiene que hacer la obra pública al gobierno del Estado, que de suyo se supone que tiene dinero para eso? La deuda, el aumento en el presupuesto. El dinero de pensiones En fin, no es del gobierno, es de los es trabajadores. de los trabajadores. A ver, Ahora vayamos, el gobierno pone el titular de a pensiones. ver, vayamos al caso Chalacatepec, que se da
allá en el sexenio del panista Emilio González Márquez. Él lo menciona el nuevo Cancún, acá en la zona de Tomatlán, en la Costa Alegre de Jalisco. Todo mundo cuestiona esa inversión porque para hacerla cambian la ley de pensiones, para que los diputados ya no sancionen ni opinen de las nuevas inversiones de pensiones. Sí, se hace el comité de inversiones. Lo que lo hace más opaco. Pero llega el gobierno del priista Aristóteles Sandoval y dice, esa inversión nos está dejando ganancia. O sea, no tenemos bronca con Y hasta Chalacatepec. donde yo sé, Chalacatepec es de las menos ruinosas. Y llega el gobierno Bueno, al del final es Faro una y dice, a ver, el que haya hecho Chalacatepec negocio. nos está dando. Es que García Manzano hizo negocio con esa inversión, pero no fue una mala inversión. No, él se sirvió con la El cuchara problema es grande, que pero la playa es una maravilla gana- y ese es un patrimonio del Estado. Pero un Y cuate se también hay otros enriqueció. hoteles, no solamente. Claro. Pero si hubo negocio. Pero particular, Es que- no para es los, que esta- lo no que para los pasó después trabajadores. es que lo que hace Pensiones para bajar su riesgo es que se asocia con un desarrollador hotelero en ese terreno, de manera que tenga más valor el terreno. Sí. Ese terreno tiene ahora más valor del que fue comprado. Ahora, yo Sí, qué creo que el vería, problema de Juan Gabriel estuvo Perdón, bien, ¿eh? yo qué vería en este tema. Yo vería un avance en el sentido de que se está en el debate público una inversión, cosa que no había sucedido antes. Bueno, por lo menos ese Entonces, público. y en a ver, tiempo que se, y real, en tiempo real, real, ¿no? En tiempo real, que se debata. Ahora, Ojalá sí sí sigue pase siendo- con todas las inversiones. Sí sigue siendo, Jaime, bastante opaco el tema. Porque ni siquiera tenemos ahorita la información como para determinar si es una inversión rentable ¿Cuánto o no. va a pagar? ¿Cuánto ¿no? va Y como este? decía David, ¿cuál es el costo de oportunidad? No solamente de Yo creo invertir que ahí, sino de invertir en eso- otras cosas. En eso hay que Es que, empujar. por ejemplo, y en eso hay que Pero a ver, obligar. mientras a pensiones lo siga nombrando el gobernador en turno, a ver, y mientras los sindicatos los tenga el gobierno o la oposición, porque hay Y un sindicato del copados, gobierno además, y hay y otro de la copados, oposición. y copados. Es A imposible ver, que no se haga negocio con eso. a ver, hombre. yo Es creo imposible, que- está mal diseñado. Yo ¿Cuál es la creo que- diferencia entre invertir en eso o en las villas? No sé, la verdad es que no sé. El gran ¿Cuál tema es el retorno? El gran tema es abrir el patrimonio de pensiones, pero los que lo manejan dicen, no, porque es dinero de los trabajadores Claro. y es privado. Pero cuando quieren hacer entonces, política no es privado. Un fondo así, Ahí sí es público. un fondo así no se puede transparentar porque luego no haces negocio, porque te encarecen los terrenos. A ver, entonces hay quien está en contra de transparentar el tema de pensiones. Así es, pues es un Totalmente. tema que va a dar mucho de qué hablar, lo seguiremos discutiendo en este espacio. Ahora vamos a esta sección gustada de La Neta No. Adelante, veamos cómo quedó la semana pasada. El premio La Neta No de esta semana es para Delfina Gómez, secretaria de Educación, por el cobro indebido de cuotas en su momento cuando estuvo en Texcoco. ¡Enhorabuena! No, bueno, Y a pero Ma- una y a cosa Mariana. es la... Sí, yo Pero sé que- ya cuadri, no me le No, quiten traía- peso al Juan Cadri. Sí, traía con queso. Sí, Es vergonzoso que quien es la primera educadora del país haya pedido moche. Y ahí sigue. Y ahí La sigue. primera Es vergonzoso. educadora que me Oye, cuentan. que yo elegantice, primera educadora. La primera educadora, ¿no? Así le dicen algunos, ¿no? Así le decía Vasconcelos. ¡Qué cursi eres! Así le decía Vasconcelos. Bueno, es que es Delfina Gómez Álvarez. Hay que proteger a la familia. Nada de eso, nada de eso. No Bueno, vaya a ser. pues Así ahora sí empiezan los pasamos a los nominados. Diego. Yo Palazuelos, me parece que es el personajazo de la semana. ¿Quién? Pa- ¿Quién? Diego? Palazuelos. Palazuelos. Yo voy contigo, Diego, que Va. vamos en el mismo, el candidato de MC. Enrique. Ahí hay unidad. Yo nomino a Juan José Frangé, presidente municipal de Zapopan, por la simulación del partido de los Charros. No estuvo al 60% el estadio de los Charros. Estuvo al 120%. Estuvo al 120%. Al doble. Y lo clausuran el día que ya no hay partido. Pues sí, está padre la ecuación, ¿no? Yo voy a postular Es que a no, Juan es que Luis Alcántar. no teníamos los sellos. Juan Luis Alcántar, este González. ministro... González Alcántara. Este ministro que está reviviendo esta medida absurda de tener que aclararle cuando opinemos y cuando le demos información. Creo que es inoperable, absurdo. Pues ahí tiene usted, tenemos a candidatos muy sólidos para ganar el premio de La Neta No para la próxima semana. Y ahora vamos a ver la apuesta de la semana pasada. ¿Cómo quedó? La apuesta esta semana fue: ¿expulsará el PRI a militantes que acepten embajadas y consulados?
Bueno, no pasó nada. No expulsaron a nadie. Es que Hay que recordar que el PRI tiene sus tiempos. Claro. El PRI tiene sus tiempos. Entonces voy ganando porque yo dije que no y todos los demás dijeron que Eso sí. sí, Exacto, tentativamente vas vas ganando. Pero Lo no más- cantes victoria. No, no, todavía Alito, no. estamos contigo. Expúlsalos, Alito. En el expúlsalos. 28 vas a ver. Te lo vamos a recordar. Expúlsalos, Alito. Alguien decía que en el PRI, antes que mueras, que te expulsen porque sería tanto como honrarte en vida, como darte atención, mejor ahí muere. Es como el caso, hablando de pensiones, de Pizano, que lleva ya años en MC y sin embargo, pues es prista. No ¿Has me- sido militante? Pues ¿Pues nadie lo claro. ha corrido? No, No, pero ¿Ni él él ha renunció. renunciado? No, él renunció. Según yo había renunciado. ¿Ah, sí? Pero en fin, bueno, hay que investigarlo. hay que ser. Yo no sé a quién le interese, Oye, pero... renunció, pero si hay que regresar, regresa, ¿eh? Como Enrique Ochoa, que perdió su credencial del PRI en el tiempo que aspiró a ser consejero electoral del IFE entonces, pero luego la encontró, que estaba en un cajón y las desempolvó para presentarme. pasado Para eso? ser Como dirigente buscas unas nacional. llaves, no las encuentras y una semana después, cañón, aquí está. Oye, para convertirse en razón, ¿eh? A dirigente veces pasa. nacional del PRI. Para hacerse nada menos que dirigente nacional del PRI. Bien, pues vamos a ver entonces la apuesta de la próxima semana. Está buena. Vamos a verla. Y dice, ¿dará Panamá el beneplácito a Pedro Salmerón como embajador? Que ya lo comentábamos en un bloque Esa anterior. respuesta ya está en un sobre, ¿eh? Ya está en un sobre, ya está en un sobre. Ya está en sobre. Entonces, vamos a ver. Diego, ¿qué dices? Yo digo que sí. ¿Que sí le van a dar el beneplácito? Sí. Sí, le van a dar el placer. También. Pues yo digo que no. Yo digo que Panamá, con dignidad, le va a decir que no a México y va a rechazar a un acusador que no puede ser embajador. ¿Es en serio o no más para dar la No contra? es para dar la contra, pero está bien. Está bien. Está bien. No, Si no, imagínate que ganamos los Es cuatro. un qué aburrido. Embajador no Esas puede son- ser embajador, va a esa- decir Panamá. Sí. Claro, son Así mis le con- mandó hashtag. es que, son mis convicciones. Yo sé que ustedes como Groucho pues tienen otros principios y lo aceptarían de embajador, pero yo no lo aceptaría si fuera Panamá. Unos principios en cada bolsa. Muy bien, pues esto ha sido todo. Con todo respeto, muchas gracias por su atención en este programa de debate y análisis político de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos la próxima semana, como todos los martes por la noche. Buenas noches, con todo respeto. ¡Hasta liberar! We need strong borders,